para que obviamente lo dejen ahí la tabla, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque la tabla de metrados que generas en Revit se va a ir actualizando si es que todavía no has terminado de modelar. ¿Ok? Entonces no es necesario terminar de modelar para generar tu tabla de metrados. ¿Ya? Voy a borrar la fotografía. A ver, vamos a metrar lo que es concreto primero. Para eso voy a metrar lo que es la parte de cimentación. Para metrar cimentación, vamos a primero metrar concreto de zapatas. Lo primero, cuando tú metras algo, necesitas primero identificar la categoría del elemento que vas a metrar. Si no sabes la categoría de las zapatas, no hay problema. Selecciona tu zapata y vas a ver que en el fichero te aparece la categoría acá, Structural Foundation. ¿Ok? Entonces, ya con eso me voy a ir a la vista View. ¿Por qué? Porque las tablas de metrado son vistas. ¿Ok? Que cuando tú generes tablas de metrados, vas a ver que en el navegador del proyecto, aquí donde dice Schedule Quantities, se van a ir apareciendo las tablas. ¿Ok? Se van a ir agrupando ahí. ¿Ok? Entonces voy a ir a la pestaña View y dentro de View tengo la opción Schedules. Si hago clic en el triangulito de Schedules, me dan varias opciones de metrado. La que vamos a usar es esta que se llama Schedule Quantities. ¿Ok? Voy a hacer clic izquierdo ahí. Una vez que entro a Schedule Quantities, voy a tener esta ventana de acá. Esta ventana lo que me va a permitir es seleccionar la categoría que quiero metrar. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo ubico la categoría? Para eso, lo primero que tengo que asegurarme es que donde dice Filter List esté con un check la especialidad que estoy metrando. ¿Cuál sería la especialidad? De estructuras. Entonces hago clic en el fichero y fíjense qué especialidad está con check. Arquitectura, ¿no? Entonces, obviamente, no voy a encontrar ahí la categoría. Le voy a poner un check a estructuras y si desean, le quitan el check a arquitectura. Con eso, ¿qué va a suceder? Que abajo, donde dice Category, en el listado de categorías, me muestran las categorías de estructuras. Voy a bajar, 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 y acá está mi categoría que se llama Structural Foundation. Lo seleccionan. ¿Se entendió? Ya. Una vez que seleccionas la categoría, donde dice Name, le vas a poner el nombre del metrado que quieres generar. En este caso sería metrado, concreto, zapatas. ¿Ya? Y le voy a poner OK. Una vez que le pones OK, te va a salir esta tabla. Esta tabla te permite configurar qué cosa quieres que muestre tu tabla de metrados. ¿Ok? Para eso tú tienes aquí un listado de fields. ¿Qué son los fields? Son las propiedades de, o mejor dicho, son los parámetros de la categoría que tú estás metrando. Y estos parámetros tú puedes seleccionarlos para decirle a Revit que te arme la tabla. Al final una tabla de metrados es como una hoja de Excel. Tiene columnas y tiene filas. Las columnas vendrían a ser los parámetros que tú hayas seleccionado y las filas vendrían a ser cada uno de los elementos que están dentro de esa categoría. Es decir, si estoy metrando zapatas y en mi proyecto hay 20 zapatas, tendría 20 filas. ¿Ya? Entonces, ahora, en el caso de las columnas, obviamente tú tienes que seleccionar parámetros que te permitan que se entienda tu metrado. O sea, por ejemplo, necesito un parámetro de ubicación,
de la zapata, necesito un parámetro de medidas, necesito un parámetro que me dé el volumen, etc. ¿Ok? Entonces, no hay un estándar de qué colocar en columnas, porque te podrían pedir más información inclusive, pero vamos a usar estos parámetros y eso es lo que van a aplicar ustedes en su proyecto de su trabajo final, ¿ya? Vamos a ir primero al parámetro que te define la elevación de la zapata. Ese parámetro se llama level, que lo tienes acá. Seleccionas level y lo vas a pasar con la flechita verde a esta zona que está en blanco. Esa es una opción. O la otra, haces doble clic en level y lo pasas acá. Da lo mismo. Level, doble clic. El otro parámetro que necesitamos, tipo de zapata, porque ahí me va a decir si es zapata Z1, Z2, Z3. Doble clic en tipo, o type. Siguiente parámetro, cantidad de zapatas, count. Está. Después necesito parámetros, por ejemplo, que me demuestren las medidas de la zapata. ¿Cuáles serían esos? Por acá tengo el parámetro length, el parámetro width y el parámetro foundation thickness. ¿Está? ¿Ok? ¿Qué parámetro está faltando? ¿Qué parámetro me falta? Pregunto yo. A ver. Hay un parámetro que me falta. Volumen. Recuerden que si ustedes han modelado es porque Revit te va a dar ese dato. Entonces aquí abajo hay un parámetro que se llama volumen. ¿Ok? Lo selecciono, volumen, doble clic y ya está. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Estos parámetros son los que me van a aparecer como columnas en mi tabla. ¿Ok? Y este va a ser el orden. El primer parámetro va a ser level y el último volumen. Si por A quieres cambiar el orden de los parámetros, selecciona el parámetro, por ejemplo, volumen. No quiero que aparezca al final, quiero que aparezca al principio. Lo seleccionas y acá te aparece una flechita azul. Con esa flechita azul tú puedes subir o bajar y reubicar la ubicación de ese parámetro. ¿Ya? Una vez que ya tienes esos datos, le pones OK. Y te va a aparecer tu tabla de metrados. Ahí está. Esa tabla de metrados, como les decía, se va a acumular aquí donde dice Schedule Quantities. Ya me aparece el símbolo más. Hago clic ahí y aquí me aparece el metrado completo zapatos. Si yo cierro la pestañita del metrado que estoy viendo ahorita, para ingresar hago doble clic en metrado completo zapatos. Okay. A ver, esta tabla tiene varias partes, ¿ok? Donde dice metrado concreto zapatas es el título de la tabla. Tú puedes cambiarle el nombre, sí, haz clic ahí y es editable. Le puedes cambiar el nombre. ¿Ok? Después, tengo en la parte de abajo columnas que van de la letra A a la G. Cada columna es un parámetro. Por ejemplo, acá me dice level, type, count, length, width, foundation thickness y volumen. ¿Ok? Esos títulos de las columnas, ¿puedo cambiarlos? Sí, puedes hacer clic en level y en vez de level le pones nivel si quieres. ¿Ok? Puedes personalizar los títulos. Debajo de esos títulos me aparecen ya las filas. Y acá me aparece todo este listado de filas porque son todos los elementos que se han modelado con esa categoría Structural Foundation.
ver, la intersección de una fila con una columna me da el valor del parámetro. ¿Y por qué me dice en cantidad 1, 1, 1? ¿Por qué creen? Que lo cuentas por unidad. Claro, porque son elementos individuales, pues, ¿no? Cada uno es un elemento. Entonces, por eso siempre me va a aparecer 1, 1, 1. Que sería raro que te aparezca 2, ¿no? Eso es medio extraño. Ahora, si tú quieres ver cómo, en qué parte de tu modelo se encuentra alguna fila o algún elemento, selecciona la fila. Miren, por ejemplo, voy a seleccionar la primera fila. Se pinta de color azul. Y cuando hago eso, se pueden ir a una vista 3D y van a ver que ahí se pintó el elemento de color azul. Con eso, ¿qué sucede? Que lo que estás haciendo aquí es, obviamente, mostrar gráficamente dónde se ubica ese elemento. ¿Okay? Si seleccionas todas las filas, miren, selecciono todo se pinta de azul, pues todos los elementos que están dentro de esa categoría se pintan de color azul en el modelo. ¿Ya? Ok, a ver, si estamos metrando concreto zapatas, ¿qué cosa está mal en esa tabla? ¿Está correcto todo lo que me muestra la tabla? Hay elementos que no corresponden. ¿Perdón? Hay elementos que no corresponden. ¿Cuáles, por ejemplo? Falso piso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cimiento corrido, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué esos elementos están ahí en la tabla? Porque también pertenecen a la categoría Structural Foundation. Entonces, si tú estás metrando concreto, zapatas, tienes que solo mostrar en esta tabla las zapatas. ¿Está claro? Entonces, para poder mostrar en la tabla solamente zapatas, vamos a tener que aplicar un filtro para que Revit solo me deje esos elementos. ¿Cómo hago filtro? Vas a ir a la barra de propiedades y dentro de propiedades hay una sección que se llama Other. Y dentro de Other tienes esta sección que se llama Filter. Clic en Edit Filter. Y ahí estás entrando a la opción de filtro, que te va a permitir ocultar o mostrar elementos en tu tabla. No estoy diciendo borrar, estoy diciendo ocultar. ¿Cómo funciona el filtro? El filtro va a funcionar de la siguiente forma. Primero tienes una opción que se llama Filter By, que vendría a ser el primer nivel de filtro. Una vez que activas esa opción Filter By, se va a activar AND, que seguiría el segundo nivel, y así sucesivamente. Entonces, donde dice Filter By, al costado me dice No One. Si yo hago clic ahí, me va a aparecer un listado. ¿Y ese listado cuáles son? Los parámetros que están pues en tu tabla de metrados. O sea, tú puedes usar un filtro usando los parámetros que están ahí. ¿Qué parámetros usarían para que Revit solamente te muestre lo que son zapatas? ¿Cuál? Type, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces selecciono Type. Y cuando haces clic en Type, te va a aparecer al costado una segunda columna que tiene un operador que se llama Equals. Si tú haces clic ahí, te aparecen varios operadores. ¿Cuál usarías? ¿Cuál sería, chicos? Ya, equals, vamos a hacer caso. Una vez que escoges el operador, te va a aparecer otra columna más. Entonces, si haces clic en el fichero de esa columna, te aparecen todos los elementos o los tipos de elementos que tienes ahí en tu tabla. ¿Cuál escoges? Ya, Z1. Ya puse Z1.
pero tengo zapata Z2. ¿Qué tendrías que hacer? A ver, yo les hago caso. Ay, ¿qué más? Ok, están haciendo dos filtros. Le pongo OK. Está. Y ahí ustedes entran en desesperación, ¿no? Y me van a decir, profesora, Revit está mal. No, los que están mal son ustedes. Entiendan, Revit nunca se va a equivocar. Ustedes se equivocan. Entonces acá, ¿qué cosa está? No se está entendiendo la lógica del filtro. Yo te estoy diciendo que estos son jerarquías de filtro. Entonces, ¿cómo se entiende? Tú le estás diciendo a Revit, primero, fíltrame todos aquellos elementos que tienen de nombre zapata Z1. Entonces Revit te filtra eso. Y después le estás diciendo, dentro de esa Z1, búscame Z2. ¿Es lógico eso? No, pues por eso les digo que los que están mal son ustedes. ¿Okay? Ustedes no están aplicando la lógica. Entonces, aquí voy a primero poner no one en el segundo filtro para que se apague. Y está bien, tiene que ser tipo. Está bien, tipo está bien. El problema no es el tipo, sino el operador. Equals no podría ser, porque tengo dos nombres diferentes de zapatas. Pero yo tengo otras opciones, por ejemplo, contains. ¿Qué es contains? Si yo sé que, por ejemplo, las zapatas tienen un nombre que tenga una letra específica, yo puedo poner contains. Y, por ejemplo, ¿qué nombre tienen las zapatas específicos? Z1. Entonces puedo poner contains y acá Z en mayúscula. Con eso pongo OK. Y ahora sí, pura zapata. ¿Ok? Entonces ahí tienen que usar la lógica para poder hacer los filtros. ¿Se entendió? Ya. ¿Qué más debería hacer en esta tabla? Pues una vez que filtraste, obviamente tienes que ordenar la tabla. ¿Qué quiere decir ordenar? Obviamente pues te van a pedir, primero, te van a pedir cuánto volumen en total hay de zapatos. Ese es uno. Dos, te van a pedir cuánto hay de volumen por tipo de zapata. ¿Ok? Entonces, para, primero, ordenar la tabla por tipo, por decir que me separe la Z2 de la Z1 y me calcule sus volúmenes, tengo que entrar a la pestaña que se llama Sorting Grouping. Esa pestaña está aquí, debajo de Filter. Voy a hacer clic en Edit y acá tengo esa opción de Sorting Grouping. ¿Ok? Al igual que los filtros, el Sorting Grouping también tiene jerarquías para ordenar. Por eso acá dice Sort By, te dice Then By, Then, y así sucesivamente. Entonces, en este caso yo lo voy a ordenar por tipo, básicamente. Donde dice Sort By, dice No One, voy a hacer clic ahí y voy a escoger Type. ¿Ok? Entonces, con eso Revit está entendiendo que quiero que ordene la tabla por tipo. Me separe Z1 de Z2. Es uno. Dos. Yo quiero que me calcule volúmenes. Para eso, tengo que insertar una fila adicional entre tipos para que en esa fila me ponga el volumen. Entonces voy a activar la opción Footer. O puedes usar Header también. ¿Cuál es la diferencia? Que la fila se va a colocar, si pones Header, se va a colocar arriba, y si pones Footer, se va a colocar al final de la separación de los tipos, ¿ya? Entonces vamos a poner Footer. Una vez que pones Footer, al costado te aparece Title, Count and Totals. Clic ahí. Y vamos a escoger solamente la opción Totals Only, para que solamente me aparezca sumatoria, ¿ya? Totals Only. Después, yo necesito también que me sume la cantidad de concreto que hay en todas las zapatas. Para colocar la sumatoria final, tienes esta opción que se llama Grand Totals. Le vas a poner un check. Y al igual que en el caso de Footer, acá voy a hacer clic y le voy a poner Totals Only. ¿Hasta ahí estamos? Ya. Antes de ponerle OK, vamos a hacer una siguiente configuración. Fíjense, cuando ustedes quieren entrar a
cada una de las opciones de Fill, Filter, Sorting, Grouping. Una opción es hacer clic en Edit. La otra, ingresas a cualquiera y vas a ver que arriba te aparecen las pestañas. Entonces no necesitas entrar de forma individual, puedes entrar a cualquiera y haces clic en la pestaña que quieras. ¿Está claro? En este caso, quiero que me sume volúmenes. Yo le tengo que decir a Revit qué parámetro quiero que sume. Para decirle eso, voy a la pestaña Formatting. Y en Formatting, tú vas a seleccionar los parámetros que quieres que sume Revit. ¿Ok? Por ejemplo, acá está el parámetro volumen. Lo selecciono y le voy a decir que me calcule totales. Acá donde dice no calculation, le pongo totales. Y lo mismo puedo hacer con cantidad o no. Selecciono cantidad y le digo que me calcule totales. ¿Ok? Una vez que esto está, le pongo OK. Vuelvo a repetir, seleccioné volumen, calcular totales, seleccioné count, calcular totales. Y OK. Está. ¿Hasta ahí estamos? Entonces acá pueden ver que la tabla se ha separado. Primero tengo los Z1 y debajo tengo los Z2. Y me está diciendo que para el Z1 hay 5.19 metros cúbicos, para el Z2 hay 1.62 y total 681. ¿Ok? Ahora, acá también tienen que revisar la tabla. ¿Qué quiere decir revisar? Si ustedes modelan mal, la tabla te va a arrojar cualquier cosa. Por ejemplo, si yo multiplico 1 por 1 por 0,70, ¿cuánto debería ser el volumen? 0,70, ¿no es cierto? ¿Qué están viendo mal acá? Que hay filas o elementos que no tienen el volumen de 0,70. Y no es lógico, pues, porque si sus medidas son esas, debería dar un volumen de 0,70, ¿está claro? Entonces, es ahí donde tienes que revisar qué ha pasado con tu modelo. Entonces, por ejemplo, selecciono la fila donde me aparece 0,49. Me voy a la vista 3D de estructuras y acá se pinta la zapatita. ¿Qué creen que ha pasado acá? Voy a aislar el elemento. ¿Qué pasó acá? La unión no está correcta, ¿no? Entonces, fíjense qué importante corregir las uniones, ¿ah? Si ustedes no las corrigen, el volumen que me van a arrojar es cualquier volumen. Entonces, ¿qué tendrías que hacer acá? ¿Qué tendrías que hacer acá? Sweep join, ¿no? Entonces aquí, sweep join, zapata, siguiente. Y ahora sí, si te vas a tu tabla, miren, y ahora sí está corregido con 0,70. ¿Se entendió? ¿Qué otra cosa podría aparecer de la tabla? Que en vez de 0,70 te aparezca 0 de volumen. No es correcto tampoco, pues. Ahí tienen que ver qué ha pasado en el modelo. Entonces, la tabla no simplemente es exportarla y ya está. O sea, es revisarla. Igual miren sucede en las zapatas Z2, hay que corregir también. Acá 0,27, ¿no? Ok, ya. Ese es en el caso de la revisión. ¿Qué más? Una vez que tú tienes tu tabla de metrados ya hecha, vamos a exportarla a Excel. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo final. ¿Ok? Para exportarla hay que personalizar un poco más la tabla. ¿Qué quiere decir personalizar? Por ejemplo, no le vas a poner level, pues. Porque quizás tu jefe ni sabe inglés. ¿Qué será level? Entonces, clica ahí y le pones nivel, ¿no? Nivel. En vez de tag, le pones tipo. En vez de count, le vas a poner cantidad. Y entre paréntesis le puedes poner la unidad, ¿no? Las unidades. En length, longitud, entre paréntesis metros, width le pones ancho, entre paréntesis metros, y foundation thickness es el espesor de la zapata. Después volumen, volumen.
está. ¿Qué más? El objetivo de las tablas de metrados no solamente es que se generen en Revit, sino que se puedan exportar a un archivo que después pueda ser usado por otra persona, es decir, por ejemplo, para sacar un presupuesto, calcular materiales. Entonces, por lo general se exporta un Excel. Para que tú puedas exportarlo a Excel, tienes que asegurarte que los valores puedan ser operables en Excel. En este caso, si se dan cuenta, el volumen está con metro cúbico, como símbolo al final. Eso que va a suceder, que cuando yo lo exporte a Excel, no va a reconocer el volumen como número, sino como texto. Entonces lo que tengo que hacer es quitarle la unidad de metro cúbico. ¿Cómo le quito una unidad o cómo configuro la unidad de una columna? Primero, seleccionas la columna. En este caso voy a hacer clic en G y se pinta toda la columna. Una vez que se pinta toda la columna, te va a aparecer en la parte superior unidades de formato o Format Unit. Clic acá. Y cuando haces clic en Format Unit, tienes la configuración de propiedades de unidades. Yo le voy a quitar el check donde dice Use Project Settings. Y al quitarle, fíjense, yo puedo cambiarle la unidad. No quiero que esté en metros cúbicos, sino en milímetros. Ya pongo milímetros. Depende. Quiero que esté con 3 decimales. Pongo 3 decimales. Y no quiero que tenga el símbolo. Clic en el símbolo, no va. ¿Ok? ¿Hasta ahí están? Y le pones OK. Y con eso, miren, ya tienes tus volúmenes con 3 decimales y unidad al final. ¿Se entendió esto? Ya. A ver. Con esto ya puedes exportar tu tabla de metrados. Para exportar las tablas de metrados, se hace tabla por tabla. ¿Ok? Entonces lo que tienes que hacer es abrir la pestaña de la tabla que quieres exportar y exportarla. Por ejemplo, quiero exportar el metrado concreto zapatas. ¿Ok? Estoy viendo esa tabla, voy a ir a File y voy a ir a la opción Export. Y voy a bajar para irme a la parte final de Export. ¿Cómo bajo? Hago clic en el triangulito que está acá. Y ahí me voy a encontrar con Reports. Vas a Export, vuelvo a repetir. Y para bajar, posicionas tu cursor en el triangulito. Y acá tienes Reports. ¿Ok? Dentro de Reports tienes dos opciones, Schedule y Room. Clic en Schedule. Y lo que va a suceder es que vas a exportar este archivo como extensión CSV. Lo puedes guardar en, no sé, lo voy a guardar acá por fuera, ¿ya? Con un nombre que puedes cambiarlo o lo puedes dejar con el mismo nombre de la tabla de metrados, ¿ya? Le pones Save y te va a aparecer esta ventana extra. Acá no hay nada que configurar con lo que... Si vas a donde lo has guardado, acá está mi archivo con extensión CSV. Entonces lo que tendrías que hacer es irte a abrir un archivo Excel. Y en este archivo vas a cargar la tabla de metrados en esta hoja. ¿Cómo la cargo? Vas a Datos, haces clic desde el texto CSV, ¿ok? Y vas a seleccionar el archivo. Aquí. Lo selecciono y le pongo importar. Y me va a aparecer una muestra de cómo quedaría la tabla importada. Le pongo cargar. Y ya está. Está mi tabla de metrados. ¿Sí? ¿Entendido esta parte de acá?
Chicos, Puedes repetir, ¿cuál? ¿Qué parte? es importante. Último alumno, todo. Pierdes. No solo respuesta.